El 4 de mayo de 2002, la compañía Ohio Bell registró una anomalía en la centralita del vecindario de Brooklyn, en Cleveland. Una línea cortada por la compañía 30 horas antes, tras confirmarse el fallecimiento de su titular, generó 3 llamadas salientes en el lapso de una hora. Las llamadas fueron recibidas en el número de la hija de la titular. Sara, la madre de Sara, había muerto a las 6:15 de la mañana de ese mismo día en un accidente automovilístico. El reporte del forense sitúa la hora de la muerte a las 6:17 am. La primera llamada al teléfono de Sara se registró a las 7. Explicación técnica en el informe de Ohio Bell. Solo la constancia de que las llamadas ocurrieron. Esto es lo que la compañía telefónica le dijo a Sara cuando ella llamó para reclamar que seguían llegando facturas de una línea que ella había dado de baja. Y esto es lo que Sara le contó al único periodista que investigó el caso antes de que los archivos policiales se sellaran por falta de indicios delictivos. Para entender el peso de esa noche hay que conocer a Grace. Grace Milford tenía 58 años cuando murió. No era una mujer mayor en el sentido frágil del término. Grace trabajaba como supervisora de turno en una fábrica de componentes eléctricos al sur de Cleveland. Llevaba 20 años en el mismo puesto. Sus compañeros la describían como meticulosa. En su casa de la avenida Broadview, Grace mantenía todo en orden, las facturas pagadas por adelantado, los frascos de la despensa etiquetados con fecha de caducidad y un teléfono de línea fija en la mesita del pasillo que nunca usaba para llamar, solo para recibir llamadas de su hija. Su hija Sara tenía 32 años. Vivía al otro lado de Cleveland, en un apartamento en Lakewood, a unos 12 kilómetros de distancia. Sara trabajaba en una oficina de seguros. No tenían una relación particularmente cercana, pero sí constante. Llamaban los domingos. Alguna cena cada 15 días. Nada extraordinario. El 4 de mayo de 2002 amaneció lluvioso en el norte de Sara. Había quedado con su madre para almorzar. Grace nunca llegó. A las 6:15 am, camión de reparto que circulaba por la ruta 176 perdió el control al acuaplanear sobre un charco acumulado en el carril izquierdo. El camión volcó sobre el arcén. Grace iba en su sedán color beige. El informe de la policía estatal indica que el impacto fue lateral, contra el lado del conductor. El vehículo quedó contra la mediana. Grace fue declarada muerta en el lugar por el equipo de emergencias. La hora registrada en el parte de los paramédicos es 6:17 am. Sara fue notificada por la policía 2 horas después, mientras esperaba en el restaurante donde solían encontrarse. No quiso ver el cuerpo en el depósito. Lo identificó al día siguiente a través de fotografías. El apagón masivo ocurrió esa misma noche. No fue el gran apagón del noreste de 2003. Fue un fallo localizado pero severo en el sector de Brooklyn, donde vivía Grace, a las 6:40 pm. Una subestación eléctrica en la calle Memphis sufrió una sobrecarga que dejó sin luz a más de 3.000 viviendas durante 6 horas. Ohio Edison lo atribuyó a la tormenta. Los reportes indican que las líneas telefónicas convencionales que funcionaban con corriente de la central telefónica independiente a la red doméstica deberían haber seguido operativas, pero la línea de Grace no estaba operativa. Había sido desconectada por Ohio Bell a las 10, aún México. Sara declaró al periodista que recibió la primera llamada a las 7. 3 p.m. estaba en su apartamento, a oscuras por el apagón, pero su edificio no se había visto afectado. El problema eléctrico estaba confinado al Brooklyn. Su teléfono sonó. Ella no esperaba llamadas. Había pasado el día lidiando con la funeraria. Al descolgar, escuchó agua. Eso fue lo primero que dijo. No estática, sino el ruido de agua corriendo. Y luego la voz de su madre, llamándola por su nombre, pidiéndole que fuera a buscarla, diciendo que estaba en la casa, que el agua subía. Sara dijo que la voz era idéntica. El mismo tono, la misma manera de largar las cerves, le pidió a su madre que dejara de llamar. Colgó, llamó a la policía. La operadora del 911 le sugirió que desconectara el teléfono si recibía acoso. Sara explicó que no podía, porque su madre estaba muerta y la línea de su madre había sido cortada por la compañía. La policía no envió una patrulla, lo registró como llamada de acoso no verificada. A las 7:17 p.m., 14 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Sara lo descolgó de nuevo. Esta vez, la voz de su madre era más urgente, seguía el ruido de agua, y un sonido de fondo que Sara identificó como el del sótano de la casa de su madre, un calentador de agua antiguo que hacía un zumbido particular cuando estaba a punto de fallar, un ruido que ella conocía desde niña. Sara volvió a colgar. Marcó el número de su madre.
La línea estaba muerta. Lo comprobó 3 veces. A las 7:32 pm, la tercera llamada. Sara no descolgó. Dejó que sonara. El contestador automático, una cinta Casio de las que se usaban en los 90, grabó los primeros segundos. Cuando Sara lo reprodujo al día siguiente, solo había dos cosas: el ruido de agua y un golpe seco, con una puerta que se cierra bajo el agua. Y Ohio Bell presentó un informe interno que nunca se hizo público, pero que el periodista David A. del Cleveland Plain Dealer logró consultar bajo condición de anonimato de la fuente. El informe confirmaba que la línea de Grace Milford había sido desconectada físicamente en la central a las 10 a medio del 4 de mayo. Sin embargo, el sistema registró 3 eventos de establecimiento de llamada desde ese número entre las 7:30 y 2 p.m. La teoría de la compañía fue una desincronización de la matriz de conmutación, básicamente un eco digital de una línea que aún conservaba la señal antes de ser borrada del sistema. A favor, existen casos documentados de líneas desconectadas que reciben llamadas entrantes durante horas por retrasos en la actualización de las centrales. En contra, esto explica llamadas entrantes, no llamadas salientes. El registro mostraba que el número de Grace había realizado las llamadas y no las había recibido, teoría 2, intervención humana. La policía consideró brevemente la posibilidad de que alguien hubiera entrado en la casa de Grace después de su muerte y hubiera usado su teléfono. Pero la casa estaba cerrada. Sara tenía las llaves. Nadie más tenía acceso. La policía inspeccionó la vivienda 2 días después de las llamadas. No había señales de fuerza. No había señales de que alguien hubiera entrado. El sótano, que según las llamadas estaba inundado, estaba seco. Aunque había llovido, el sistema de drenaje de la vivienda funcionaba. No había agua en el sótano, ni rastros de que lo hubiera habido. Teoría 3, lo que Sara escuchó. Ninguna teoría técnica explica el contenido de las llamadas, la voz, los detalles, el ruido del calentador de agua. La petición de ayuda. Sara no habló públicamente durante años. En 2007, en un foro de fenómenos anómalos, alguien que decía ser su vecino publicó un testimonio. Ella dejó de poner el teléfono en el pasillo. Cuando le pregunté por qué, dijo que a veces seguía escuchando agua al descolgar, aunque la línea estuviera muerta. El mensaje fue eliminado a las 48 horas. El periodista David A. intentó entrevistar a Sara en 2009. Ella se negó, pero su abogado envió una carta donde se leía: "Mi cliente no desea discutir el asunto. Ha presentado una solicitud para que Ohio Bell destruya los registros de ese día". La solicitud fue denegada. Los registros existen. No hay explicación. Ella ha hecho las paces con la falta de ella. El caso no tiene estatus oficial, no es un crimen, no es una investigación abierta. Es una anomalía registrada en los archivos de Ohio Bell, en el parte policial del 4 de mayo de 2002 y en la memoria de una mujer que perdió a su madre y luego recibió su voz desde una casa inundada que, según todos los registros, nunca estuvo inundada.